La economía de la Federación Rusa colapsó y se está hundiendo. Hoy incluso el presidente ruso Vladimir Putin lo reconoció. En una reunión sobre asuntos económicos, Vladimir Putin declaró públicamente que la dinámica de los principales indicadores macroeconómicos de la economía rusa a principios de 2026 se volvió negativa. Economistas, incluso cercanos al Kremlin, admiten que ya hay una recesión severa que solo empeorará a fin de año. El presupuesto ruso no cuadra, el déficit crece a pasos agigantados y los ingresos petroleros y gasíferos caen incluso con la crisis en Medio Oriente. Por eso, el gobierno de la Federación Rusa anunció un fuerte recorte en el gasto del presupuesto estatal. Me llamo Alexei Pechi, vamos a discutir este tema juntos, pero antes de empezar les pido que apoyen financieramente este canal de YouTube, con su donación, suscripción paga o patrocinio en YouTube. Todos los enlaces y detalles están en la descripción del video. Y al final de este episodio, si esta información les resulta útil e interesante, podrán apoyar este episodio con su donación o cualquier forma de apoyo. Suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News, el enlace está en la descripción. Vamos a empezar. Hoy Vladimir Putin encabezó una reunión económica y por primera vez admitió públicamente que la dinámica de los principales indicadores macroeconómicos rusos a inicios de 2026 se volvió negativa. A continuación citaré al dictador calvo Vladimir Putin. Ante todo, la baja dinámica negativa de los principales indicadores macroeconómicos. En realidad, para nosotros no hay nada inesperado aquí, pero las estadísticas lo confirman. En enero de este año, el Producto Interno Bruto resultó ser un 2.1% menor que el año pasado. La producción industrial bajó casi 1%, pero la extracción de minerales subió medio punto. Eso fue antes del alza global de precios energéticos. Al final, Vladimir Putin pidió al gobierno ruso regresar a una senda de crecimiento económico sostenible, sin permitir mayor inflación ni inestabilidad laboral. El presupuesto federal cerró enero y febrero con un déficit de 3.5 billones de rublos y una baja en ingresos totales. Vladimir Putin afirmó que se deben tomar decisiones equilibradas y sostenibles a largo plazo. La cita más graciosa, casi ridícula, de Vladimir Putin era sobre las causas de la caída económica. ¿Qué opinan? ¿Qué dijo Vladimir Putin? ¿Por qué la economía rusa cayó y su dinámica es negativa? Entonces, Vladimir Putin dice que la economía cayó porque en enero simplemente hubo menos días laborables de lo habitual. No es broma, es una cita de Vladimir Putin. Saben, los expertos mencionan el llamado factor calendario en enero de este año, pues hubo menos días laborables que el año pasado. Esa excusa es graciosa. Responderé que la caída del PIB de los rusos en enero, sobre la que antes informó Rosstat, fue la primera para Rusia desde 2023. El año pasado, según estadísticas oficiales, el crecimiento económico del país cayó casi 5 veces a solo 1%, siendo la mitad de lo previsto por el gobierno. De las 28 principales ramas de la industria rusa, 21 terminaron el año pasado en números rojos. La extracción de minerales bajó 1.6% y la producción metalúrgica 2.1%. Las fábricas de ropa y calzado bajaron 3.5% y la producción de alimentos cayó 0.5% por primera vez en 15 años. También es interesante que este año el dictador calvo Vladimir Putin planeaba un crecimiento de más del 2%. Luego bajó la previsión al 1.3%, pero aún así fue muy optimista. Al final quieren reducir ese crecimiento a un 0.7%. ¿Pero cómo es posible? ¿El alza del petróleo no benefició a Putin? Ayudó, pero no fue crucial. Desde inicios de año, Rusia ha dejado de recibir más de 300.000 millones de rublos. Según aseguran los economistas, todos los supuestos incluidos en el presupuesto de la Federación Rusa resultaron ser incorrectos. Según la previsión del gobierno sobre la cual se elaboró, el barril de petróleo Urals este año debía costar en promedio $59 por barril,
Sin embargo, en enero para calcular los impuestos petroleros y gasíferos se tuvo que tomar $41 y en febrero $44.6 por barril. El rublo fue demasiado fuerte. El presupuesto se basó en 92 rublos por dólar, pero el tipo de cambio real promedió 77 rublos. Y para aumentar los ingresos, el gobierno de la Federación Rusa volvió a subir los impuestos, en particular revisó la tasa del IVA. A inicios de año, los gastos aumentaron más de lo esperado. En los primeros 2 meses aumentaron casi 6% respecto al mismo periodo del año pasado, aunque según el plan del gobierno, el crecimiento debía ser solo del 3%. Cabe señalar que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ha resultado ser un regalo inesperado para las autoridades económicas rusas. Los precios del petróleo subieron drásticamente por la amenaza de bloqueo del estrecho de Hormuz. Es un corredor marítimo estrecho por donde los países del Golfo Pérsico exportan petróleo al mundo. Así, el precio del Brent subió de 70 a más de 0%, hasta $10. El precio del barril de petróleo ruso Urals se acercó a los $80. Algunas transacciones se cerraron cerca de $100. En marzo, los ingresos petroleros y gasíferos de Rusia serán bajos porque los impuestos se basarán en el precio bajo de febrero. Si los precios siguen igual hasta finales de marzo, en abril el presupuesto ruso recibiría unos 590.000 millones de rublos. ¿Qué pasará? Lo máximo que se puede lograr en esta situación es compensar las pérdidas de los primeros 2 meses de este año, es decir, en el mejor de los casos, con suerte, apenas saldrán en cero. El Ministerio de Finanzas ruso anunció que reducirá gastos. Se anunció que todos los gastos del país bajarán un 10%, aunque algunos sectores no serán afectados. Incluyen defensa, seguridad nacional y actividades policiales. No reducirán fondos para la guerra ni el aparato represivo, pero sí recortarán otros sectores para ahorrar. En primer lugar, van a recortar los llamados gastos económicos. Por ejemplo, son varios proyectos nacionales, inversiones en infraestructura, construcción de carreteras, puentes, escuelas, hospitales, guarderías y así sucesivamente. Todo eso lo van a recortar. En otras palabras, para mantener inflados los gastos militares. A los rusos simplemente les quitarán el desarrollo básico. Los rusos aspiraban a eso, ¿no? Lo importante es continuar la guerra. Lo principal es seguir enviando a sus soldados rusos a morir en la sagrada tierra ucraniana. Eso es lo importante. Que los gastos bajen no importa tanto. Los rusos se apretaron el cinturón, todo bien. Porque Vovka Putin así lo dijo. Les contaré un chiste que es realidad. Hoy lo vi y simplemente me sorprendió. Si no lo saben, ahora allá en la Siberia rusa llegan, se llevan el ganado, lo matan y dicen que pues así tiene que ser. Y pues intentaron de alguna manera explicar lo que está pasando. Y ahí apareció, una tal Kashevarova, que incluso entre esos propagandistas Z la consideran una persona desagradable, pues ella es una propagandista. Ella declaró, ¿cuál es la razón? ¿Qué pasa en Rusia? La economía cae, se llevan vacas en Siberia, desconectan Telegram y el Internet solo funciona con listas blancas, etc. Y entonces ella dice, cito, creo que todas estas decisiones antipopulares, leyes que desestabilizan la situación en el país, provienen de agentes de influencia occidentales que, estando en el poder ruso, las impulsan bajo la apariencia de ser la única solución sin alternativa. Cerrar Telegram, exterminar el ganado, cortar Internet, destruir la ley y subir impuestos. Y otros no pueden oponerse porque están corrompidos, son ignorantes o carecen de fuerza de espíritu y conocimiento en estas áreas. ¿Entienden la lógica de los rusos incultos que dicen que su gobierno los lleva a la pobreza, les corta el internet, apaga Telegram y les quita las vacas, entre otras cosas? No es el gobierno quien hace esto, sino agentes de influencia occidentales infiltrados que lo organizan todo. Vladimir Putin por ahora no puede enfrentarlo, pero llegará el momento en que lo logre. Es una realidad paralela, pero así es. Bueno, aquí es importante señalar un factor bastante preocupante. Incluso los expertos rusos cercanos al Kremlin han declarado que actualmente la economía de Rusia solo puede crecer gracias a los pedidos estatales y al militarismo, empresas del complejo militar industrial. La economía de Rusia terminó siendo rehén de la guerra.
Cuando termine la guerra, habrá riesgo de colapso económico total. Por ahora, la industria de defensa sostiene algo la economía y el empleo ruso. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Su opinión, sus conclusiones, escríbanlas en los comentarios debajo de este episodio, suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Si quieren apoyar el trabajo de este canal de YouTube, les recuerdo que pueden hacerlo mediante donaciones, suscripciones o patrocinio en YouTube. Todos los enlaces y datos sobre cómo hacerlo están en la descripción de este video. Eso es todo, cuídense, adiós a todos.